proteger a las personas. No venimos como Grupo Parlamentario de Acción Nacional a señalar culpables por los acontecimientos que sucedieron hace un año en Iguala. Por respeto al dolor ajeno, evitemos convertir este día en una pasarela de señalamientos para ver quién o quiénes son más o menos culpables frente a los hechos. No venimos aquí a recriminar ni intentar desviar la atención de lo que es fundamental en la cuestión, condenar los acontecimientos y exigir su expedito y justo esclarecimiento en nombre de la verdad y la justicia que merecen los afectados y merecemos todas y todos los mexicanos, no solo de los 43 jóvenes desaparecidos, sino de los más de 25,000 casos que hoy se reportan en nuestro país. No venimos en el PAN con un ánimo de revancha partidista a lucrar con señalamientos sin sentido. No es el ánimo de esta sesión en la que lo fundamental es rendir honores a las víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa y de todo México. Venimos hoy, y por eso propusimos esta sesión solemne, a brindar un homenaje por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a nombre de las y los ciudadanos de esta capital, a quienes hoy hace un año sufrieron uno de los crímenes más viles y dolorosos de los que tenemos memoria en México, la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas. No podríamos hacer menos quienes representamos a esta ciudad capital que vivió crímenes innombrables como los acontecidos el 2 de octubre de 1968 y el Jueves de Corpus en 71. Venimos hoy con todo respeto a decirle a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, a sus hermanos, esposas, hijos y familiares, que estamos con ellos, que los acompañamos en su dolor, en la incansable búsqueda de sus hijos y también en su lucha por la verdad y la justicia. Estamos con ellos porque no podemos menos que indignarnos por lo sucedido, porque en cada uno de sus hijos están nuestros hijos, porque en cada uno de ellos están nuestros padres, porque en cada uno de ellos estamos todos los mexicanos. Y no podemos menos que expresarle nuestro más profundo pesar y solidaridad. Que sepan que su presencia en la Ciudad de México no solo hace eco en las instituciones federales y a nivel internacional, que sepan que su presencia en nuestra ciudad hace eco en todos nosotros y nosotros somos, en nombre de las y los ciudadanos del Distrito Federal, quienes los saludamos y acompañamos en su dolor. El crimen de desaparición forzada es un lastre social y es nuestro deber señalar sus implicaciones. Después de todo lo que se ha dicho y con la vorágine de información existente, sabemos muy pocas cosas. Sabemos por las investigaciones oficiales que el alcalde de Iguala y su esposa fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes. Sabemos que José Luis Abarca, siendo alcalde, ya había cometido de propia mano un asesinato y que por influencia de liderazgos políticos fue protegido. Ellos están en prisión, pero de los jóvenes desaparecidos no sabemos nada. Sabemos por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la versión oficial, la verdad histórica que presentó el Estado mexicano no fue completa ni veraz. Y aún reconociendo la verdad en un momento dado, sabemos que no habrá justicia que repare el daño y el dolor que nos causa su ausencia. Hablar del delito de desaparición forzada implica hablar del Estado. Y sí, fue el Estado, y quienes tenemos o hemos tenido una responsabilidad política sabemos lo que esto implica. ¿Con qué calidad moral podemos hablar desde uno u otro partido político cuando todos tenemos una deuda moral con la sociedad? En el PAN estamos conscientes de nuestros fantasmas, de las explicaciones que debemos, y nos encontramos en una etapa de regeneración para regresar al camino correcto. Si quienes militamos en partidos políticos no hacemos una renovación efectiva en función de las expectativas sociales, eventualmente seremos corresponsables del fracaso no solo del sistema de partidos, sino del Estado como institución. Y sí, es verdad que el Estado está hoy en el centro de la discusión, pero no podemos pensar que solo fue el Estado. No hubiera podido ser solo el Estado. El Estado es expresión de la sociedad y en una sociedad involucrada, activa, crítica, Ayotzinapa no hubiera sucedido. Debemos reconocer que además del Estado también hemos fallado como sociedad por nuestra indolencia, por nuestro alejamiento del caso, porque llegó diciembre del año pasado y dejamos de marchar, porque no ha faltado quien se atreva a sugerir
que estas cosas pasan porque se las buscan, incluso en los medios de comunicación, porque vivimos una era de individualismo rapaz que nos inmoviliza, que nos mantiene en la comodidad del activismo de sillón, pensando que vamos a hacer la revolución desde Twitter. Este individualismo que nos pone en la lógica del aquí y del ahora, de un egoísmo que nos ciega y nos anestesia, porque todo es descartable en la lógica del espectáculo en el que ya nada nos sorprende. Y es aquí en donde queremos compartir nuestra reflexión. ¿En qué momento la política de este país se volvió en contra de los ciudadanos? ¿En qué momento la sociedad nos ha permitido este cinismo? Si se van a portar mal, que se cuiden. Si roban, que repartan. Si van a hacer algo malo, que lo hagan bien. Si es de nuestro partido, ni modo, hay que defenderlo. ¿En qué momento empezamos a ver como algo normal o inevitable que los policías sean puestos por los líderes del crimen organizado? O que las campañas políticas se tengan que financiar con recursos ilícitos a cambio de protección de intereses. La corrupción ha estado aquí por siglos, pero no es cultural. Tiene que ver con un diseño institucional que permite condiciones de complicidad y de impunidad. Tiene que ver con un dejar hacer, dejar pasar en función de la maximización del interés particular y el mantenimiento de privilegios. Y cuando eso sucede, cuando unos pocos secuestran a la autoridad para mantener sus intereses, la función del Estado se pervierte. Frente a la corrupción hay una respuesta individual del político, una respuesta ineludible. Para cada político, para cada política, hay un momento, ese momento en el que quien busca gobernar para conseguir el poder, en la lógica de ganar una elección, recibe financiamiento de los detentores del poder local y debe eventualmente llegar a pagar el favor en detrimento de los ciudadanos. Y eso pasó en Iguala y también pasa aquí en la Ciudad de México. Como bien ha dicho el Papa Francisco I en su reciente visita a Cuba, hay un servicio que sirve a los otros, pero tenemos que cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve de los otros. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos en nombre de lo nuestro. Ese servicio siempre deja a los tuyos por fuera, generando una dinámica de exclusión. Usar los recursos de todos para beneficiar a unos cuantos es corrupción y genera exclusión. Y eso no solo pasa en Guerrero, pasa aquí mismo en el Distrito Federal. Pongámosle el nombre que queramos, el empresario que construye pisos de más, el dueño del antro, el dueño del casino, el invasor de predios, el líder de la plaza, eventualmente el jefe del cártel. Eso se llama corrupción y la corrupción a la larga tiene consecuencias como las que hoy estamos viviendo. La corrupción hiere y destruye nuestros vínculos como sociedad. La corrupción genera injusticia y mientras no haya justicia no podremos aspirar a vivir en paz como sociedad. Presidente, le pido un minuto más, por favor, para concluir mi discurso. Es la corrupción la que mantiene al Estado de Guerrero en una profunda crisis institucional. Es la corrupción la que le abrió las puertas a los Abarca para detentar el poder en Iguala. Es la corrupción la que le puso uniformes de policía municipal a empleados de los cárteles del narcotráfico en la zona. Es la corrupción la que evitó que los estudiantes fueran defendidos por las fuerzas federales, a pesar de su detección, que estaba monitoreada por las 3 entidades de gobierno desde su arribo a la caseta de Iguala. Es la corrupción la que sacó del expediente de 58,000 fojas de la PGR la existencia del 5º camión, porque revelaba la presencia de fuerzas federales en la zona. Es la corrupción la que omitió indicar que el 27º batallón del ejército sabía lo que estaba sucediendo y no actuó. Es la corrupción la que propició que los estudiantes fueran emboscados por la policía municipal, primero al salir de la terminal de autobuses de Iguala y después en distintos puntos de la ciudad. Es la corrupción la que propició que los policías, por motivos que ninguna de las 3 investigaciones han revelado, dispararan en contra de los estudiantes, que a 2 de ellos los mataran a quemarropa y que otro más apareciera aparentemente desollado en la madrugada del día después, que varios sufrieran lesiones graves, que uno de ellos está en coma y los demás desaparecidos. Es la corrupción la que genera el dolor evitable del que don Manuel Gómez Morín alertaba cuando fundó el Partido Acción Nacional. Entre las doctrinas opuestas, a su pesar y causado por ellas a menudo, hay un hecho indudable.
el dolor humano. El dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente y constante. Y no el dolor que viene de Dios, no el dolor que viene de una fuente inhabitable, sino el dolor que unos hombres causamos a otros hombres. El dolor que origina nuestra voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas. Por eso acompañamos su clamor. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, porque el dolor de no tenerlos con nosotros es un dolor que era evitable y deberá ser restituido en nombre de la justicia y de la paz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la ciudadana diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada. Con su venia, diputado presidente. Buenos días a todas y todos quienes hoy se encuentran en este recinto. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobierno informaron al Senado de la República que el número de personas no localizadas o desaparecidas en México es de 25,230. Lo anterior, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene hasta el momento un registro de 27,243 personas desaparecidas y reporta que en al menos 2,243 casos se presume participación de elementos del Estado mexicano. Ante el contexto enrarecido y las cifras oficiales discordantes sobre la desaparición en México, las organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Análisis e Investigación, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Servicios y Asesorías para la Paz, presentaron un informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. En dicho documento, las organizaciones afirman que existen deficiencias y confusión sobre las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas en el territorio mexicano. En el mes de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas emitió una recomendación al gobierno mexicano: la creación de una fiscalía especializada en investigar desapariciones forzadas. El dictamen fue elaborado por expertos que integran el comité, tras examinar el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. El día de hoy, compañeros diputados, esta soberanía, por acuerdo de todos los partidos políticos aquí representados, acordó realizar la presente sesión solemne a un año de los lamentables acontecimientos ocurridos en perjuicio de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa. Celebro y saludo esta acción, pues considero que los responsables de tan lacerantes acontecimientos somos todos y todas, quienes ostentamos un cargo público: el gobierno federal, el ejército mexicano, el gobierno del estado de Guerrero, el gobierno de los municipios de Iguala y de Cocula. Ahora tenemos nosotros una gran tarea, y esa es levantar la voz, pues ante nuestro silencio y omisión hemos permitido y solapado a un procurador general de la República que está cansado de hacer su trabajo, partidos políticos infiltrados por el crimen organizado, instituciones del Estado mexicano que dejaron de cumplir su función de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, corporaciones policíacas que se dedican a reprimir en lugar de proteger, poderes que no garantizan el Estado de Derecho y muchas otras cosas. Todos somos responsables de esto. El 26 de septiembre del 2014 no se olvida. Es una fecha que debemos, por obligación personal y colectiva, así por congruencia ideológica, tener presente, pues no podemos permitir como sociedad que continúe la política de represión,
la criminalización de la protesta social y mucho menos aceptar la desaparición forzada de miles de ciudadanas y ciudadanos. Y que nadie diga o haga nada, pues ante los ojos de las instituciones, aquí no pasa nada, todo está bajo control. No nos ven ni nos escuchan. Mientras tanto, ante los ojos de la sociedad mexicana y la comunidad internacional, vemos con claridad que el verdadero responsable es el Estado en sus diversos niveles de actuación y de gobierno. Desde esta tribuna, las diputadas y diputados de izquierda insistimos en que la responsabilidad es de todos, quienes tenemos un cargo público o una representación popular. Es momento que exijamos a una sola voz el esclarecimiento de los acontecimientos de Iguala, el castigo a los responsables de la desaparición forzada de nuestros 43 jóvenes normalistas, castigo a los funcionarios que por omisión o complicidad pretendieron ocultar o falsear los hechos de la noche de aquel 26 de septiembre del 2014. Las ciudadanas y ciudadanas exigimos al presidente Peña Nieto haga valer su condición de jefe del Estado mexicano y estar a la altura de las circunstancias de los hechos de Iguala. Solicitamos atender de manera inmediata las peticiones de los padres de familia de nuestros 43 normalistas, entre ellas que instruya a la Procuradora General de la República, si es que acaso no está cansada, el replanteamiento inmediato de la investigación. Asimismo, sean atendidas las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la creación de la unidad especializada para el caso de Ayotzinapa, que albergue la Procuraduría General de la República y de las cuales los integrantes sean propuestos por el Grupo Interdisciplinario. Que sea publicado en el Diario Oficial el informe emitido por el grupo de expertos y se haga una edición especial para que sea entregada en todo el territorio nacional. Se castigue a los responsables de los asesinatos ocurridos en el ataque contra nuestros compañeros normalistas, como es el caso de Julio César Mondragón y de David Josué García. Se brinde atención médica inmediata y digna a las personas que resultaron heridas y lesionadas durante estos actos. Y por supuesto, no debemos ni podemos permitir que se siga premiando y encubriendo a quienes por acción o omisión son responsables, no solo de la desaparición forzada de nuestros 43 estudiantes, también son responsables de que nuestro territorio nacional sea una fosa común. Desde la Ciudad de México y desde este recinto legislativo, quiero expresar nuestra solidaridad y apoyo incondicional a los padres de nuestros 43 estudiantes, a los profesores democráticos que día con día dan la lucha en contra de la política neoliberal implementada por el gobierno federal, así como a todas y todos los estudiantes normalistas que defienden con valentía, anteponiendo su propia vida, su derecho de ser, de existir, de no desaparecer. De igual forma, les invito a todas y todos mis compañeros legisladores a estar atentos para garantizar los derechos humanos fundamentales de cualquier individuo o movimiento que legítimamente se manifieste en defensa de sus luchas y sus causas. La Ciudad de México, sus habitantes y sus diversos órdenes de gobierno seremos garantes de que los derechos humanos, las garantías individuales y la libre manifestación de las ideas sea una práctica cotidiana. Y las y los legisladores nos convertiremos en activistas de dichos preceptos, en pro de los diversos grupos que integran nuestra sociedad para la construcción de un nuevo pacto social. Desde el corazón del país, lugar progresista, bastión de libertades, ciudad de la esperanza, se seguirá escuchando la voz disidente y crítica que nunca callará bajo el clamor de justicia, hasta encontrar a todos nuestros desaparecidos. Aprovecho también para enviar un saludo, nuestra solidaridad y nuestra lucha a los padres de nuestros compañeros normalistas que el día de hoy marcharán de manera pacífica por las calles de la Ciudad de México. Y quiero que sepan que las y los diputados de izquierda de esta ciudad
estaremos al pendiente de ustedes y seremos garantes de su seguridad y libre expresión. Para concluir, me permitiré leer ante ustedes un párrafo de un texto escrito por uno de los padres de nuestros compañeros normalistas, que dice a la letra: hace 181 días mi vida cambió. Me di cuenta que he olvidado la palabra felicidad. He olvidado que existe paz y tranquilidad. He olvidado que existen fines de semana. He olvidado descansar por las tardes en mi sillón de concha. He olvidado las fiestas de mi pueblo. He olvidado dormir en mi cama. He olvidado las comidas que me gustaban. He olvidado el calor de mi hogar. He olvidado los problemas que tenía. He olvidado muchas cosas. He olvidado los valores que me había enseñado mi abuelo: perdonar. Y hoy también me suma decir que una sola cosa no olvidamos, y eso es a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestros nietos y nuestros estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Castigo a los responsables de la desaparición forzada de nuestros 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ni perdón ni olvido, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Por último, ahora se concede el uso de esta tribuna hasta por 10 minutos al ciudadano diputado Darío Carrasco Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Adelante, diputado. Dedicamos esta intervención a don Hugo Gutiérrez Vega, fallecido en la madrugada de hoy, quien fue un poeta y periodista comprometido con las mejores causas de este país. Buenos días a todas y todos los luchadores sociales que desde la plaza pública exigen justicia en cualquier parte del planeta, y en particular a todos y cada uno de los padres y madres de los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El Grupo Parlamentario de Morena no asistimos a como un homenaje solemne, como si se tratara de muertos o de cerrar un capítulo. Es esta una ceremonia de reclamo, de exigencia y de excitativa para que se haga justicia. No es correcta la visión de levantar pedestales al recuerdo de 43 desaparecidos, ni basta con poner letras de oro en su memoria en este recinto. Necesitamos, sí, la verdad, la justicia y que no los presenten vivos. El 26 de septiembre del 2014, México y el mundo se estremecieron con la noticia de que habían asesinado en Iguala, Guerrero, a 6 personas, entre quienes estaban 3 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Ellos fueron Daniel Solís, Aldo Martínez, quien murió al cruzar una bala por su cabeza, y Julio César Mondragón,
quien fue encontrado con la piel de la cara desprendida y los ojos arrancados, lo que demuestra la brutalidad e inhumanidad con que actuaron sus asesinos. Al mismo tiempo, nos enteramos que 43 normalistas de la misma escuela habían sido secuestrados. La noticia nos sacudió, no porque en este país los asesinatos de estudiantes o los secuestros de ciudadanos sean una novedad. La violencia del Estado contra sus opositores ha sido una constante en este país y llenaríamos libros de ellos con los ejemplos. Ahí están el 2 de octubre del 68, el 10 de junio del 71, la guerra sucia de los 70, la matanza de Acteal y Aguas Blancas y el asesinato de más de 600 cardenistas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, solo para mencionar algunos ejemplos. Y para no perder la memoria, hay que señalar que todos estos asesinatos ocurrieron en gobiernos priistas. De los secuestrados y desaparecidos, los ejemplos se cuentan por decenas de miles solo en los sexenios del panista Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y el actual presidente priista Enrique Peña Nieto. La noticia del 26 de septiembre nos sacudió no solo por la gravedad del hecho en sí mismo, sino porque desde el primer momento se supo que quienes habían perpetrado semejante crimen eran miembros de los poderes municipal, estatal y federal. El 26 de septiembre marca un antes y un después en nuestra historia, pues demostró de qué tamaño es la descomposición del Estado y hasta qué grado este ya no es solo un Estado fallido, sino un narcoestado con todo lo que esto implica. Demostró también que en esto de los vínculos del narcotráfico con los gobiernos, no solo se sabían pintar solos los priistas y los panistas, también los perredistas, pues aunque quisieran, no podemos olvidar que quien gobernaba el estado de Guerrero en ese momento era el priista perredista Ángel Eladio Aguirre Rivero. Ha pasado un año y como dice Héctor de Mauleón en el libro que nos acaban de regalar y ojalá lo leamos, dice él: sabemos lo que pasó y al mismo tiempo lo que pasó sigue siendo un misterio. Así es. Hoy sabemos lo que ocurrió minuto a minuto desde aquel 26 de septiembre a las 17:59, cuando un grupo de normalistas salió de la Normal rumbo a la central camionera de Iguala para tomar algunos camiones y trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. A las 17:59 empieza la cacería y termina a las 0:50 del 27 de septiembre. 6 largas horas registradas y grabadas por el C4 de Iguala, donde participan desde la Policía Municipal hasta miembros de la Policía Federal, del CISEN y el 27 Batallón de Infantería asentado en Iguala. Sabemos lo que pasó esa noche y aunque desconocemos lo que pasó de ahí en adelante, la única certeza que hay es que desde el inicio de este crimen hasta el momento actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha estado involucrado y es responsable. ¿Cómo negar su responsabilidad si quienes monitorearon en todo momento los movimientos de los normalistas fueron fuerzas de seguridad federales? ¿Cómo negar su responsabilidad y negligencia al dejar pasar 12 días antes de que la PGR atrajera el caso? ¿Cómo negar su responsabilidad si quien era su procurador, Jesús Murillo Caram, se encargó de armar una supuesta verdad histórica que fue desarmada por las conclusiones implacables del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Un año después de este lamentable crimen y a pesar del escándalo internacional y el clamor general de justicia, el manto de impunidad sigue imperando para los verdaderos autores intelectuales de este crimen. Es cierto que se encuentran encarcelados algunos participantes de estos sucesos, entre quienes están la pareja imperial de los perredistas José Luis Abarca y su esposa, vinculados, por cierto, al todavía delegado
en Tlalpan Héctor Hugo Hernández y el recién detenido Gildardo López alias El Gil. Pero sería de una ingenuidad insostenible creer que fueron ellos los únicos responsables intelectuales. Por cierto, aquí tenemos otros ejemplos de parejas imperiales como la de Víctor Hugo Lobo y Nora Arias, y la de Carlos Estrada y Elizabeth Mateos, a quienes habrá que vigilar para evitar otro iguala en el Distrito Federal. Diputado, le ruego tener Es consideración. insostenible Es una sesión que fueron solemne. ellos los únicos responsables intelectuales. En honor a la verdad, la muerte de los 3 estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, y como tal, el último responsable se llama Enrique Peña Nieto, y por más que quieran desviar la atención con fotografías que nada dicen y nada demuestran, como se puede ver en las fotografías de Enrique Peña Nieto con ese mismo delincuente y asesino. Y como dicen los abogados, aún aceptando sin conceder que él no fue el responsable intelectual, sí lo es por la impunidad con la que ha actuado en este caso. ¿O de qué otra manera podemos calificar el hecho de que solo se haya permitido renunciar a Ángel Eladio Aguirre Rivero sin haberlo implicado en la averiguación previa, o que a Jesús Murillo Caram lo estén enviando a un exilio dorado en Portugal? El comportamiento de Peña Nieto, el ex procurador Jesús Murillo Caram y otros funcionarios en un real Estado de Derecho no solo ameritaría su renuncia, sino sanciones incluso penales. Tiene razón el experto en función pública Daniel Márquez Gómez cuando dice que Murillo Caram cometió irregularidades que violan la ley orgánica de la PGR, la de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la federal de responsabilidades por haber construido su verdad histórica con base en los estudios de fuego y explosivos realizados por los peritos de la PGR, Marco Soto Villanueva y Moisés Morenos Gallegos, quienes de fuegos y explosivos saben lo que yo de chino, pues el primero es ingeniero en comunicación y electrónica y el segundo tiene estudios inconclusos de ingeniería civil y arquitectura. Por su manejo desaseado y deficiente en el caso de Ayotzinapa, que implicó la obstaculación de la administración de justicia e impartición de la misma, Murillo Caram no solo merecía, por haber violado las leyes citadas, juicio político e inhabilitación, sino también se hacía acreedor a una pena de prisión de por lo menos 2 a 8 años. Por su parte, Peña Nieto, quien se supone que es el mejor mexicano informado de este país, aunque no haya leído un libro en su vida, ignoraba la manera tan desaseada como se llevaba a cabo esta investigación. Por eso incurrió en graves delitos por omisión, y si lo sabía, y por ello encubrió a su procurador, a su secretario de la Policía Federal, a su director del CISEN y al secretario de la Defensa Nacional, su delito es por acción. En ambos casos, Peña Nieto violó el artículo 108 constitucional, según el cual un presidente de la República en funciones puede ser juzgado por traición a la patria o por delitos graves del orden común. Y en el caso de Ayotzinapa, que hoy nos ocupa, hablamos de desaparición y homicidio, de ocultar evidencias, de tergiversar una investigación y de no decir la verdad. Por eso Peña Nieto es responsable en este crimen de colusión, encubrimiento o coparticipación. Así que sus fotos carecen de sentido cuando la realidad les revienta en la cara. Señoras y señores, la exigencia de justicia para los asesinados y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa no debe ser palabrería hueca o pose. Y no es cierto que quienes los recordamos hoy estemos azuzando a la violencia y el odio entre los mexicanos. Quienes las azuzan y quienes las provocan son quienes cometen fraudes electorales y quienes los apoyan, son quienes venden los recursos naturales de nuestro país, son los que persiguen opositores, son los que asesinan
a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos que luchan por sus derechos, los que los encarcelan. Ellos son los que azuzan el odio entre los mexicanos. Por ello, la fracción parlamentaria de Morena exige, además de investigación y castigo para el ex procurador Murillo Karam, así como de los funcionarios de alto nivel que participaron en la construcción de su verdad histórica, lo siguiente: 1. Apoyo a la demanda de los 43 padres de los normalistas y reconocimiento en la legitimidad de su búsqueda. 2. Apoyo a la petición de permanencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes y aceptación plena de su informe y de sus recomendaciones. 3. Apoyo a su demanda de replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación con supervisión internacional compuesta por 2 instancias. Una, que indague a profundidad dónde están los 43 normalistas, y otra, fundamental, que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. 4. Apoyo a su petición de relanzamiento y concentración de su búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología. 5. Apoyo a su petición de atención digna e inmediata a los heridos y familiares de nuestros compañeros ejecutados extrajudicialmente. Trato digno a las víctimas. Apoyo a su demanda de respeto a la norma rural de Ayotzinapa y cese a los intentos de criminalización de los normalistas. 7. Apoyo a su petición de mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos. Apoyo a su petición de reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos que se vive en México. ¿Quieren más tiempo para robar? ¿Quieren más tiempo para seguir engañando a los ciudadanos? Aquí yo no se los voy a dar. Desde aquí exhortamos a las autoridades federales y a esta Asamblea Legislativa que hagan suyas estas peticiones y las implementen a la brevedad como una muestra auténtica por encontrar la verdad y hacer justicia. Exhortamos también a las autoridades federales y al gobierno de la ciudad para que respeten las manifestaciones de los padres de Ayotzinapa. El gobierno federal le dice a los padres y a todos los que apoyamos esta causa que ninguna solución nos va a satisfacer, pero es tan difícil que el gobierno acepte el simple compromiso por la verdad y la justicia. Solo pedimos, al igual que los padres de los 43 normalistas desaparecidos, que no mientan más, que investiguen como se debe, que encontremos la verdad histórica, la verdad jurídica y la verdad moral. ¿Es eso imposible? De Enrique Peña Nieto esperaríamos que, si no asume estos compromisos y a un año de los sucesos, de las investigaciones, si no puede con el caso, que renuncie. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! A continuación, ruego a todos los fotógrafos y a los ciudadanos que están en los lugares de los diputados pasar a ocupar los lugares, porque tenemos ahora que continuar con los honores a la bandera, para que desalojen los pasillos, por favor, y recordarles que estamos en una sesión solemne. Debemos solidarizarnos con una iniciativa que ha estado corriendo por todo el país, de las ONGs, de la sociedad civil, para que el 26 de septiembre sea declarado Día de la Desaparición Forzada en México. Esto viene de redes sociales. Esta presidencia se solidariza con los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a un año de este proditorio hecho, y exige al Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno la más amplia colaboración para que se acaten todas y cada una de las medidas precautorias expedidas en el marco de los tratados internacionales suscritos por México, tanto
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como del Grupo de Observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que, como se ha señalado ya ampliamente en esta tribuna, son parte de las más de 27,000 personas, muchas de ellas periodistas y líderes sociales, que han sido víctimas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional de delitos de lesa humanidad, como lo son la desaparición forzada, tortura y actos degradantes contra la dignidad humana. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. A continuación, procederemos a entonar el himno nacional y al finalizar habremos de rendir los honores de ordenanza a nuestro lábaro patrio para acompañarlo a su salida del recinto, por lo que esta presidencia solicita a todos ustedes pongámonos de pie. Pueden ocupar sus asientos. Insértese el acta de la presente sesión solemne en el diario de los debates. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 29 de septiembre a las 9 horas. Se ruega a todos los diputados y diputadas su puntual asistencia.